La carretera que conecta la ciudad de Ouarzazate con Marrakech es una carretera nacional, peligrosa y complicada, especialmente de noche. Muchísima gente pasa por allí todos los días, pero una de esas personas vivió una experiencia en ese camino que fue suficiente para cambiarle la vida para siempre. Esta historia necesita un poco de concentración, porque es muy peligrosa. Y si estuviera en mis manos, la convertiría en una película para que todo el mundo la viera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué le ocurrió a nuestro protagonista? La paz sea con ustedes, hermanos. No se imaginan cuánto tiempo estuve esperando para trabajar en una historia y poder contársela. Siento como si estuviera sentado con ustedes, hablando y compartiendo este momento, y eso me hace muy feliz. Gracias a todas las personas que apoyan este canal de cualquier manera. Que Dios los recompense. Y antes de continuar, sé que he estado un poco ausente, pero ya sabrán la razón, hermanos. A partir de este vídeo, me verán todos los lunes y jueves, si Dios quiere. Es una regla que deben recordar, porque muchas personas me dicen que ya no les llegan mis vídeos. Para evitar ese problema, publicaré todos los lunes y jueves, Insaya. Y ahora, basta de introducciones. Comencemos con la historia, con la bendición de Dios. Nuestra historia empieza en Setat. Mi nombre es Youssef y trabajo como chofer. Gracias a mi profesionalismo y a la confianza que genero en mi trabajo, muchas personas confían en mí, y he logrado firmar contratos con muchos depósitos y empresas. No les imagino cuántas llamadas recibo cada día para trabajar, ir y venir por las carreteras. Una empresa llama. Hola, Youssef, necesitamos que entregues una mercancía en tal lugar. Otra llama. Youssef, lleva esta carga a tal ciudad. No trabajo solo en mi ciudad, sino en todo Marruecos, a donde Dios quiera que vaya. Todos recordamos el año en que llegó la pandemia del coronavirus. En ese tiempo se impuso el confinamiento para todo el mundo. Y como yo era conductor de tráiler, podía desplazarme gracias a un permiso especial que me autorizaba a trabajar. Un día, una empresa me llamó y me dijo, Youssef, esta mercancía tiene que llegar obligatoriamente a una zona situada entre Marrakech y Ouarzazate, y debe llegar lo antes posible. Un día me llamaron unas personas de una empresa y me dijeron, hola, Youssef, hay una mercancía que es urgente y debe llegar obligatoriamente a una zona situada entre Marrakech y Ouarzazate. Necesitamos que la entregues lo más rápido posible. Les pregunté, ¿y por qué tanta prisa? ¿Todo está bien? Me respondieron, sí, esta mercancía tiene que salir al extranjero y el avión está a punto de despegar. En ese momento acepté el trabajo, sobre todo después de asegurarme de que habría una buena propina si la operación se realizaba con éxito. A la mañana siguiente, muy temprano, me encontré frente al depósito de la empresa. Entré para revisar los trámites y los asuntos legales, y en cuanto llegué, los trabajadores comenzaron a trabajar de inmediato. Empezaron a cargar la mercancía en mi tráiler. Aproximadamente al caer la tarde, alrededor de las 4, el tráiler ya estaba completamente cargado. Todo estaba en orden. Y entre nosotros, hermanos, ustedes ya saben cómo es esa carretera. La distancia es de unos 330 a 350 kilómetros aproximadamente. Como saben, no existe una autopista directa que te lleve desde Setat hasta Ouarzazate. Y ni hace falta decirles que, cuando llegas a la zona entre Marrakech y Tizi en Etichka, el tráfico se vuelve muy pesado. Eso significa que el viaje puede durar entre 8 y 9 horas. Para quienes siguen el canal y no conocen bien la ruta, entre Marrakech y Ouarzazate hay una carretera de montaña famosa por sus curvas peligrosas, especialmente de noche. Y más aún cuando vas solo en un tráiler cargado de mercancía, no es nada fácil. El tráiler estaba completamente cargado y todo estaba listo. Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde cuando me encomendé a Dios y dije, en el nombre de Dios. Y arranqué mi tráiler. Tomé la autopista y todo iba tranquilo. A las 6 en punto me detuve donde un conocido que vende comida, tajines, sándwiches y otras cosas. Comí algo rápido y pedí mi café, algo imprescindible para mí. Ustedes lo saben. En mi tráiler siempre llevo cajas donde hay café, agua, una linterna, en fin, todo lo que uno pueda necesitar en el camino. A las 6:30, hermanos, me encomendé a Dios una vez más, dije Bismillah. Arranqué el tráiler y emprendí el viaje.
Llegué al final de la autopista y pasé por el peaje de Mansour. Había recorrido entre 2 y 2 horas y media de camino. Después del peaje, necesito que se concentren en este momento. Ya eran las 9 de la noche. Sabía que no llegaría exactamente a Ouarzazate, al lugar donde debía entregar la mercancía, hasta alrededor de las 3 o 4 de la madrugada. Eso significaba que iba a recorrer toda la carretera de noche. Y como soy un conductor con experiencia, estoy acostumbrado a conducir de noche. Para mí era algo normal, y no era la primera vez que pasaba por esa carretera. Ya la había recorrido muchas veces. Pero esa vez era diferente. Como saben, estábamos en pleno confinamiento. ¿Y qué significa eso? Que no había absolutamente nadie en la carretera, nadie circulando. Y sí, Dios no lo quiera, el tráiler se averiaba o me ocurría algún problema. Nadie iba a detenerse para ayudarme hasta el amanecer. La carretera estaba oscura y completamente vacía. Aunque uno esté acostumbrado, ese silencio y esa soledad dan un poco de miedo. No se veía ni un pájaro volando ni un animal cruzando. Quise contarles todos estos detalles para que se imaginen bien la escena, como si ustedes estuvieran viajando conmigo. Y así comenzó todo. Entré en la carretera nacional, una oscuridad total. Ni siquiera las luces públicas existían allí, solo la luz del tráiler iluminaba el camino. De vez en cuando pasaba algún coche, pero cuando mirabas alrededor, todo estaba cerrado, carreteras vacías, estaciones de servicio cerradas, tiendas cerradas, todo apagado, todo desierto. Y eso por culpa del confinamiento. Me encomendé a Dios, mencioné su nombre y seguí conduciendo. Tomé un sorbo de mi café hasta que llegué al corazón de la carretera. Estaba completamente vacía y tranquila. A mi derecha, montañas y desierto. A mi izquierda, montañas y desierto. Después de un rato, hermanos, empecé a notar algo extraño. Algo brillaba a lo lejos. No sabía qué era exactamente. Lo único que pude distinguir es que aquello estaba parado en medio de la carretera y parecía mirarme desde lejos, iluminado por las luces del tráiler. Mientras me acercaba, la imagen se hacía más clara. Pero, cuanto más cerca estaba, aquello empezaba a desvanecerse y desaparecer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ¿Era un animal? ¿Era una persona? No tenía ni idea. Al cabo de unos segundos, ya no había nada. Me dije a mí mismo que seguramente era un pájaro que se había ido volando y me preparé para seguir adelante. Pero la desgracia, hermanos, fue que apenas 2 minutos después, la misma escena se repitió. Lo mismo. Algo en medio de la carretera. Y cada vez que me acercaba, desaparecía. En ese momento ya no lo tomé como una coincidencia. Empecé a sentir que aquello era muy extraño. La tercera vez, hermanos, y juro por Dios, volvió a ocurrir. Pero esta vez no fue como las anteriores. Esta vez estaba seguro de que lo que veía era una persona. Parecía un niño pequeño, de pie en medio de la carretera. Aparecía y desaparecía como antes. Pero esta vez no desapareció. Y estoy completamente seguro de que lo atropellé con el tráiler. En ese instante, del shock y el terror, empecé a preguntarme, ¿es posible que haya atropellado a un niño pequeño? ¿Esto que acaba de pasar es real? Imagínense conmigo. Estás solo, en medio de la carretera, con las luces del camión encendidas, un silencio pesado y asfixiante. No hay coches detrás de ti ni delante. Me detuve en el arcén derecho, paré el tráiler y bajé corriendo. Empecé a mirar el asfalto, buscando si había un niño, sangre, cualquier rastro. Pero no encontré nada. Miré debajo del tráiler, debajo de las ruedas. Nada. Por Dios, hermanos, no había absolutamente nada. Bismillah. Yo estaba seguro de que lo había visto. Seguro de que lo había atropellado. Abrí una de las cajas del tráiler, saqué una linterna y empecé a caminar hacia atrás, justo al lugar donde creí haber golpeado a ese niño. Iluminaba por todas partes, buscando sangre, ropa, cualquier cosa. Pero no había nada. Empecé a hablar solo. ¿Será que estoy cansado? ¿Estoy enfermo? ¿No he dormido bien? Todas las condiciones en las que estaba no justificaban que estuviera imaginando cosas. Dije Astaghfirullah y traté de convencerme de que solo había sido una ilusión, una sombra blanca o una imaginación absurda. Eso fue lo que me hizo volver al tráiler y seguir adelante. Aún me quedaban 5 horas de camino.
Pero no pasaron ni unos minutos cuando escuché golpes en el tráiler. Golpes fuertes, toc, toc, como si alguien quisiera que me detuviera. Y yo iba a unos 80 km/h. ¿Quién podría alcanzar un tráiler a esa velocidad? Me dije, no puede ser. ¿Será el niño otra vez? Por segunda vez me detuve. Aparqué y bajé con la linterna. Iluminé alrededor, detrás del tráiler, revisé todo. No había nada. Empecé a gritar. ¿Quién está ahí? ¿Qué es esto? El silencio volvió a responderme. Me encomendé a Dios otra vez y pensé que solo estaba imaginando cosas. Arranqué el tráiler de nuevo, pero la pregunta no dejaba de rondarme la cabeza. ¿Esto se va a acabar aquí? ¿O aún queda algo peor? Les digo algo. Todo lo que he contado hasta ahora no era más que el comienzo. Si siguen esta historia hasta el final, van a quedar en shock. Seguí conduciendo y, poco después, volví a escuchar los mismos golpes. Esta vez me dije que seguramente la carretera estaba en mal estado, o que la mercancía se estaba moviendo. Me inventé 1000 excusas. Pero la verdad es que ya no estaba tranquilo. El ruido empezó a venir exactamente de detrás de mí. Déjenme explicarles el escenario. Yo estaba sentado. A mi lado el asiento del copiloto estaba vacío. Y detrás había una litera, un espacio donde se puede dormir o dejar cosas. El sonido venía de allí. Cada 20 o 30 segundos. Encendía la luz, miraba a la derecha, a la izquierda. Nada. Hasta que el asunto pasó de sonidos a movimiento. La ropa que tenía colgada detrás empezó a moverse. Yo lo veía claramente por el espejo delantero. Las ventanas estaban cerradas, así que no podía ser viento. Y entonces, vi el rostro de un niño pequeño asomando entre la ropa. Un rostro incompleto. Una parte visible. Y la otra no. Una escena aterradora, imposible de describir. Si no fuera por la misericordia de Dios, habría perdido el control del tráiler. Pisé el freno con toda mi fuerza. El tráiler entero tembló, la carga se movió. Pero en ese momento no me importaba la mercancía, solo mi vida. Abrí la puerta y bajé corriendo con la linterna. Iluminé el interior, subí los escalones del conductor, miré la litera. No había nadie. Volví a revisar todo, moví la ropa. Nada. No puedo describirles el estado en el que estaba. No sabía si estaba soñando o despierto. Si había alguien realmente conmigo, o no. ¿Por qué vi a ese niño en la carretera? ¿Por qué escucho estos sonidos? ¿Es el mismo niño el que está conmigo ahora? Busqué refugio en Dios del demonio maldito. Volví a subir al tráiler, cerré bien las puertas y las bloqueé. Me senté, intenté calmarme, bebí café y me preparé mentalmente para continuar. Todavía me quedaban 5 horas de camino. Y yo ya había vivido 4 experiencias aterradoras. ¿Y lo peor? Aún no había terminado. En el lado izquierdo, ustedes ya saben, una persona puede agarrarse al tráiler por detrás o por un costado. Lo importante es que vi algo pegado al tráiler por detrás. Solo la cabeza sobresalía. Estaba mirando hacia dentro. Pude verlo gracias a las luces rojas que tengo a los lados y en la parte trasera. Era evidente. Era un ser humano. Tenía un rostro. Era alguien de carne y hueso. En ese instante solo pensé una cosa. Este es un ladrón. Porque, sinceramente, era el único que podía hacer algo así. Empecé a reducir la velocidad poco a poco hasta detener el tráiler. Mientras bajaba la velocidad, saqué una porra de debajo del asiento. Algo imprescindible en un camión. Ustedes saben que siempre hay que tener con qué defenderse. Tenía la porra en una mano y la linterna en la otra. Bajé del tráiler corriendo hacia la parte trasera. Pero no encontré absolutamente nada. Hermanos, no había nada. Le di una vuelta completa al tráiler. 1, 2, 3 vueltas. Juro por Dios que no había nadie. Cuando terminé la tercera vuelta y me dirigía a subir de nuevo, escuché un movimiento arriba, sobre el guardabarros. Alcé la linterna y apunté hacia allí. Y vi algo, hermanos. Algo que, hasta el día de hoy, sigue apareciendo en mis sueños. Se me quedó grabado en la mente de una forma imposible de borrar. Entre el guardabarros y el tráiler hay un pequeño espacio, muy estrecho. Y allí, vi la cabeza de un niño pequeño. Una cabeza que me miraba. Y se reía de mí.
Una risa malvada, imposible de describir. Me quedé mirándolo sin saber qué sentir. Miedo, parálisis, confusión. Pensé, ¿en qué infierno me he metido? ¿Para qué elegí este trabajo? Por el terror, se me cayó la porra de la mano, la linterna casi se me cae también. Me agaché para recogerlas, volví a iluminar el lugar donde había visto esa cosa. Y no había nada. Pero juro por Dios, hermanos, que lo vi. Vi claramente la cabeza de un niño en ese lugar donde nadie jamás imaginaría ver algo así. Del miedo, volví a dar vueltas alrededor del tráiler. Miré debajo. Nada. Regresé al asiento, con el corazón latiendo a mil, temblando por completo. Seamos realistas. Lo que me pasó fue durísimo. No fue nada fácil. Hay algo que no les había dicho. El niño que vi al principio en la carretera. El que vi entre la ropa detrás de mí. Y el que acabo de ver junto al tráiler. Era el mismo niño. Decidí huir de ese lugar, alejarme como fuera. Arranqué el tráiler y me encomendé a Dios, tratando de escapar de allí a cualquier precio. Y viví una pesadilla tras otra en esa carretera maldita. El camino era larguísimo. Y yo no sabía si aún iba a haber algo peor. Y sí, el terror continuó, dentro y fuera del tráiler. De repente escuché a alguien corriendo sobre el tráiler, yendo de un lado a otro. En ese momento entendí algo muy claro. Ya no estaba tratando con seres humanos. Lo que había allí eran criaturas sobrenaturales. Cada vez escalaban más la situación. A veces los sonidos venían de fuera. Otras veces de dentro. Juro por Dios que empecé a perder la concentración. Solo pedía que el tráiler no volcara. Miraba constantemente por los espejos. Ustedes saben que en los camiones hay una especie de compartimento, como una pequeña guantera, donde guardas documentos, dinero, papeles de la mercancía. Ese compartimento empezó a abrirse y cerrarse solo. Lo peor fue que vi los papeles salir disparados, uno por uno, como si alguien invisible los agarrara y los lanzara al suelo. Y entonces todo empeoró. La radio del camión, que llevaba años sin funcionar, se encendió sola. El volumen se subió al máximo. Pero no era música. No era Corán. Era solo estática, ruido, un sonido infernal. Intenté apagarla una y otra vez. No se apagaba. Al final logré bajar el volumen, aunque nunca entendí por qué no se podía apagar del todo. Mientras tanto, los ruidos seguían detrás de mí. La cama, la almohada, todo estaba allí. Y en el espejo delantero vi algo terrible. Debajo de una manta, algo se movía, como si hubiera alguien cubierto. Tomé la porra de nuevo y empecé a golpear con cuidado esa zona. Golpeaba, pero solo daba contra la cama. No había nadie. O eso parecía. Y entonces ocurrió algo que ningún conductor desea jamás. El motor empezó a sobrecalentarse. La aguja subió peligrosamente y se encendió la luz de advertencia. Sabía que, si me detenía, podía pasar algo terrible. Pero si seguía, el tráiler podía dañarse gravemente. Pensé, juro que no me detengo ahora. No falta mucho para una estación de servicio. Allí encontraré a alguien que me ayude. Seguí conduciendo. Unos 15 minutos después, la temperatura alcanzó un nivel crítico. Finalmente llegué a esa estación de servicio. Normalmente es un lugar donde encuentras mecánicos, gente trabajando, donde reparan vehículos, ustedes ya saben. Pero debido al confinamiento, no había absolutamente nadie. No encontré ni mecánicos, ni empleados, ni una sola alma. El lugar estaba completamente vacío y en silencio. Los restaurantes y las tiendas estaban cerrados. Lo único que había eran las luces encendidas. Entré a la estación, aparqué el tráiler y bajé. Abrí el capó para ver cuál era el problema. Efectivamente, la temperatura estaba muy alta. Pero aún así, sentí un poco de alivio. Al menos estaba parado, con luz alrededor. Pero entonces ocurrió otra cosa más, que se sumó a todo lo anterior. El capó del tráiler, apenas lo abrí un poco. Se cerró de golpe con una violencia increíble, como si alguien lo hubiera azotado con fuerza. Me asusté tanto que di un paso atrás. Empecé a mirar a mi alrededor, preguntándome si había alguien conmigo allí. Encendí la linterna y revisé el interior del tráiler una y otra vez. Pero juro que no había nadie. Estaba completamente solo. En ese momento entré en una fase muy oscura.
Empecé a dudar de mí mismo. Me pregunté si estaba enfermo, si estaba alucinando, si había comido o bebido algo extraño. Y una pregunta empezó a rondar mi cabeza. ¿Esto es obra de los genios? ¿Será que atropellé a uno de ellos con el tráiler? Mi mente estaba hecha un caos. Me rendí. No sabía qué más hacer. Saqué mi teléfono y llamé. Hola, buenas noches. Soy fulano. Tengo un problema con el tráiler. Ya no puede seguir. Estoy en tal carretera. Necesito urgentemente que me envíen un mecánico. Porque si no se arreglaba, no podría moverme. Quedaría atrapado allí. Y eso significaba que la mercancía no llegaría a tiempo. Hablé con la empresa que me había entregado la carga, para ver si podían enviar a alguien. O al menos contactar a la empresa de destino para que mandaran un mecánico. Pero la respuesta fue dura. Lo sentimos, pero a esta hora y en estas circunstancias es muy difícil enviar a alguien. Además, se necesita un permiso especial. Me dijeron, quédate donde estás. Con la ayuda de Dios, tarde o temprano pasará alguien que pueda ayudarte. La llamada terminó. Y entendí que me tocaría esperar. Pero era imposible quedarme dentro del tráiler después de todo lo que había vivido. Saqué una silla plegable del compartimento. Me alejé un poco del tráiler y me senté frente a él, observándolo desde lejos. Me dije, si me quedo aquí despierto, al menos veré cualquier cosa que pase. La carretera frente a mí estaba completamente despejada. Pero a lo lejos, vi otra estación de servicio, no muy lejos de donde yo estaba. Y allí, empecé a ver figuras vestidas de blanco, yendo y viniendo. Al principio pensé que eran animales, ovejas o ganado. Pero luego me di cuenta de algo aterrador. Los animales caminan en 4 patas. Esas figuras caminaban en 2. Eran personas. 100% personas. No se acercaban a mí, ni venían hacia donde estaba parado. Pero las veía moverse a unos 400 o 500 metros de distancia. Pasaron, hermanos. 3 horas. 3 horas sentado junto al tráiler, esperando. Hasta que recibí una llamada. Hola, ¿sigues en el mismo lugar? Sí, sigo aquí, respondí. Quédate donde estás. En 5 minutos llegamos a la estación. Y efectivamente, poco después llegó un vehículo grande con 3 personas. El conductor con quien había hablado. Y 2 mecánicos con su equipo. Bajaron del coche. Salam aleikum. Aleikum salam. Les expliqué el problema. El tráiler se sobrecalienta, la temperatura sube mucho. Algo no está bien. Revisaron el motor con calma y encontraron el fallo. Una manguera que debía enfriar el sistema estaba dañada y tenía una fuga. En menos de 10 minutos, la cambiaron por otra nueva. Gracias a Dios, la temperatura volvió a la normalidad. Pero lo más impactante fue lo que les pedí después. Me preguntaron, ¿todo bien ahora? Les dije, sí, pero quiero algo muy extraño. ¿Qué pasa? Uno de ustedes va a subirse conmigo. Va a acompañarme hasta que entregue la mercancía. Y luego regresamos juntos a la empresa. Porque estoy completamente seguro de algo. Si sigo solo, me va a pasar algo peor. Fue una catástrofe, y sabía que iba a necesitar a alguien que me ayudara. Empecé a hablar con ellos, pero dudaba incluso en mis propias palabras. Les dije, si les parece bien, pónganse de acuerdo entre ustedes y que uno venga conmigo. Gracias a Dios, eso fue exactamente lo que pasó. Dios no me dejó en vergüenza. Y como ya me conocían desde hace tiempo en la empresa, no me rechazaron la petición. Uno de ellos saltó enseguida y dijo, no te preocupes, Sidi Joseph. Yo voy contigo. Le di la bienvenida, y eso fue lo que pasó. Salimos juntos, yo seguía nervioso, pero gracias a Dios todo fue bien. Condujimos unas 3 horas. El camino estuvo tranquilo y sin problemas. Aún así, mi cabeza no estaba tranquila en todo el trayecto. Todo el camino iba pensando en todo lo que me había pasado. Por Dios, amigo mío, lo que vi no es algo que uno pueda repetir así como así. Hay cosas que hacen que una persona pierda la razón. Me lo guardé para mí y decidí que sería la última vez que saldría de noche. Jamás volvería a hacerlo, especialmente por esa carretera en concreto. Lo que viví fue muy duro. Gracias a Dios pude soportarlo por la poca fe que tengo y porque soy una persona comprometida con mi religión, pero aún así fue una situación muy, muy difícil. Cuando llegamos al lugar donde debía entregar la mercancía,
Entramos, firmé unos papeles y completé todos los trámites. Después me eché una pequeña siesta para descansar un poco, y luego tomamos el camino de regreso. Gracias a Dios volvimos ya de día. Finalmente llegamos a la empresa que está en mi ciudad. Dejé al señor que me acompañó, le agradecí mucho, y me fui a casa. Descansé y pasé lo que quedaba del día. Al día siguiente salí a despejarme un poco y fui al café donde suelo sentarme, un café popular. Me encontré con algunos amigos allí. Estaban hablando y riendo, pero yo no estaba en ese mundo. Mi mente no quería olvidar lo que me había pasado, sobre todo porque todavía no se lo había contado a nadie. Todo se quedó dentro de mí. Quería contárselo a alguien para que me escuchara y así tranquilizar mi cabeza y mi corazón. Al final dije, voy a llamar al dueño de la empresa, el responsable de esta mercancía con la que trabajo. Pero pensé, ¿qué le voy a decir? ¿Que atropellé a un niño con el camión y que se quedó pegado en la rueda? Entonces se me ocurrió una idea. Decirle que dudaba de la mercancía, que quizá había algo raro en ella. De verdad, lo llamé. Hola. Señor, ¿la mercancía que llevé ayer estaba bien? No tenía nada extraño. Me respondió. No, esa mercancía es solo plástico. Tubos de construcción, según tengo entendido. ¿Por qué preguntas? Hay varios hermanos que trabajan con eso. Me puse nervioso y le dije. Mire, señor Mustafa, ayer durante todo el camino escuchaba cosas raras, y si no fuera porque lo vi con mis propios ojos. Vi algo que solo los gusanos se comen, algo que no era normal. Estuve a punto de volverme loco. Lo vi y lo volví a ver, y estoy seguro de que estaba ahí. El señor se quedó callado un momento y luego habló. Dios me es testigo de que yo no estaba bromeando. Le dije, señor Mustafa, usted sabe cómo soy, no es ayer que trabajo con usted, y no tengo ese tipo de problemas. Me preguntó, ¿de qué empresa sacaste la mercancía? Le dije el nombre de su empresa, la que está en aquella estación. Me pidió que esperara un momento. Abrió un cuaderno, empezó a revisar registros y mercancía. Todo estaba legal. Después de un rato me dijo, Sidi Joseph, eso no es real. Probablemente fue solo cosa de tu mente. El camino es largo y difícil. Yo llevo 20 años en este sector, y todos los choferes que conozco, los que conducen solos de noche, ven cosas y hablan con cosas que no existen. Yo me quedé en silencio, sin saber qué responder. Colgué la llamada y me quedé mirando a la gente pasar frente a mí, sintiéndome como si no entendiera nada de este juego llamado vida. Después empecé a sentir que ya no era el mismo. Dormía, pero me despertaba sobresaltado. Soñaba una y otra vez con la misma cara del niño pequeño. A veces sentía que lo veía en la casa, en cualquier rincón. Otras veces me parecía que estaba debajo del camión. Volví a revisar el camión una y otra vez, hasta un punto exagerado. Ni siquiera una noche pasó sin que mi mente me torturara. ¿Qué te pasa, Sidi Joseph? ¿Tu mente está cansada? ¿O es que nunca volverás a ser el mismo? Llegó un punto en el que asustaba a quienes me escuchaban. Incluso empecé a orinarme en la cama. Te hablo claro, ya no estaba en este mundo. Mi esposa me preguntaba qué me pasaba y yo no sabía qué decirle. Algo me ocurrió, algo golpeó mi mente y me dejó completamente desorientado. Mi mujer, cuando notó que yo ya no era el mismo, me dijo que quizás solo necesitaba cambiar de ambiente, que era normal que una persona tuviera momentos en los que no fuera ella misma. Pero cuando me dejó tranquilo y empezó a observarme, descubrió que día tras día yo empeoraba. Empecé a alejarme de mis amigos, me alejé de mis hijos, dejé de prestarles atención, dejé de hablar. Solo escuchaba el sonido del camión pasando por mi cabeza una y otra vez, como si el motor estuviera siempre encendido dentro de mí. El escenario volvía constantemente. Desarrollé una fobia al sonido del camión. Después fui al médico. Me recetó un medicamento para el estrés, pero no cambió absolutamente nada. Hasta que un día me senté con un amigo muy cercano, el más cercano que tenía. Nos sentamos en nuestro café habitual. Ese amigo también había trabajado en el mismo sector antes, aunque ya no lo hacía desde hacía tiempo. Puedo decirles que fue la primera persona a la que le conté todo lo que me pasó, con lujo de detalles. Cuando terminó de escucharme, se quedó con el café en la mano,
Abrió la boca y me dijo: ¿Sabes qué, Sidi Joseph? Lo que dices y lo que te pasó no es algo normal, pero tampoco es genio ni imaginación. Tú conduces de día y de noche, no duermes bien, no comes bien, te has quedado flaco y débil como un galgo. No descansas nunca. ¿Qué esperabas? El que no descansa empieza a oír y ver cosas creadas por su propia mente, como les pasa a los soldados en el desierto. La cabeza se asusta de una situación, la exagera, y con el cansancio y la falta de sueño empieza a mostrarte caras, sonidos y escenas. Es un mensaje claro de tu cuerpo: tienes que parar y descansar. Me quedé en silencio. Y lo que más me gustó fue que mi amigo siempre logra convencerme. Cuando lo pensé bien, me di cuenta de que tenía razón. Como les dije al principio, yo no paraba, trabajaba con muchas empresas, no descansaba, siempre de un lado a otro, sin un solo respiro. Desde ese día decidí cambiar mi estilo de vida. Lo primero que hice fue reducir el número de empresas con las que trabajaba. Dejé de trabajar de noche, o de día, o nada. Dejé los trayectos largos y empecé a trabajar solo en zonas cercanas, sin alejarme mucho. Después intenté recuperar mi mente. Me acerqué de nuevo a mi esposa y a mis hijos. Empecé a salir a caminar con ellos, a pasar tiempo en familia. Gracias a Dios, poco a poco empecé a sentirme mejor. Hasta que un día pasó algo curioso. Iba de Marrakech a El Cala de Sesragna, de día, y vi algo tirado en el suelo. Me asusté, paré y bajé del coche diciendo: «Por Dios, voy a quitar esto del camino». Cuando me acerqué, resultó ser una gran bolsa de plástico negra, movida por el viento en medio de la carretera. Me empecé a reír solo de mí mismo. Pensé: mira hasta dónde llegué, una bolsa negra ya me da miedo. Después de un tiempo entendí que era necesario acudir a un psicólogo. Él me explicó que lo que me pasó se llama agotamiento mental causado por el exceso de trabajo y la soledad. Cuando el cerebro siente peligro, crea escenarios falsos para obligarte a detenerte y descansar. Todo es imaginario, pero el impacto es muy real. Gracias a Dios volví a mi vida normal, bien y en paz. La pregunta de nuestro episodio de hoy es: ¿alguna vez sentiste algo extraño cuando estabas solo y dudaste si era real o solo una ilusión? ¿Crees que el cerebro puede crear ilusiones que parecen totalmente reales? Escríbenos tu respuesta en los comentarios. Interactúa con la historia con un like y compártela para que llegue a personas que viven lo mismo y no saben qué les está pasando ni cómo solucionarlo.